Meridiano, saludos amigos de Meridiano Deportivo, bienvenidos sean una vez más a este espacio que cada día le llevas a ustedes todas las informaciones deportivas, lo que acontece en el deporte no solo en la República Dominicana, sino en todo el planeta Tierra. Además de eso, hoy es nuestro primer día acá. En esta semana, pues ayer no realizamos programa debido a algunas diligencias que estábamos por ahí realizando. Pero hoy ya estamos aquí listos para llevarle todo lo que aconteció en el béisbol de Grandes Ligas ayer, cómo están las cosas en las Grandes Ligas, la NBA, cómo van los playoffs, unos playoffs sumamente excitantes, noticias vastas, por cierto, de diferentes renglones y diferentes regiones que impactan el deporte. Hoy veremos por acá todas esas informaciones. Y rápidamente, director, vamos a iniciar con resultados de las Grandes Ligas. Ayer White Sox tenía doble cartelera frente al equipo de los Indios de Cleveland. Ahí vemos a Triston McKenzie, un gran lanzador, este delgadito del equipo de Cleveland, pero vamos aquí a Harold Hernández, quien le dijo Tikiti. El outfield fue a buscar la pelota, pero se está del otro lado tranquila. Así que la repetición lo dictó de esa manera. Sí, señor, chocó arriba de la raya amarilla. Tranquilo, anote, mi hermano. Y también el poder dominicano, Ameto Rosario, y esta no hay que revisarla. Cuadrangular bestial, back-to-back home run en el mismo primer episodio para los Indios de Cleveland. Y Carlos Rodón, el lanzador de los Sox de Chicago, que lanzó no-hitter en esta campaña, por cierto, y que no ha estado mal. Vemos ahí al gordito Jeremy Mercedes anotando carrera por los Sox de Chicago, que tomaban ventaja 3-2 en el marcador. También anotó Leury García y Hernández otra vez. Cerrando el tercer episodio, se fue para la calle y este sí no había que revisarlo. Se quejaba Rodón porque se equivocó nuevamente contra el mismo bateador, le hizo pagar por ello. Partido 6-5, este aldabonazo de 4 esquinas con uno a bordo, ya sentenció el partido. Vemos ahí los relevistas del equipo de los Sox de Chicago celebrando este de Adam Eaton, este cuadrangular salvaje 8-6. La victoria se fue a 6-3 este partido. Este partido estaba programado a 7 en una doble cartelera, se juegan 7 episodios, pero como estaba en igualdad, se fue al octavo episodio y con corredor a bordo, este aldabonazo salvaje de Adam Eaton, que terminó con el encuentro a favor de los visitantes, los White Sox de Chicago, que no creen en nadie y siguen comandando la parte principal, el primer lugar de esa división del centro de la Liga Americana. Otro partido, director, tenían dos, pero vamos primero a ver lo que sucedió, lo que pusieron números en ese primer encuentro. En el primer encuentro, Jeremy Mercedes se fue de 2-0, anotó 2, pues recibió boleto, y además de eso, el señor Leury García se fue de 3-2 con una anotada, José Ramírez se fue de 3-0 con un boleto, el señor Amé Rosario se fue de 4-2 con una anotada, una empujada, cuadrangular salvaje para Amé Rosario. Y en el segundo partido, el primero, repito, lo ganó tranquilito, 8-6, el equipo de los White Sox de Chicago en la ruta. Y este es el segundo partido de esa doble cartelera pactada a 2 encuentros de 7 episodios. En ese que vemos en pantalla, el equipo de Cleveland sacó la mejor parte, escasez de anotaciones, se fueron cortititos en anotaciones, aprovechó el señor José Ramírez para irse para la calle con el cuadrangular número 13 de la campaña para él. Se fue de 3-1 con una anotada y una empujada y ahora mantiene su promedio en 253. Todavía un poquito débil el promedio de bateo, pero ahí está José Ramírez con el poder, 13 jonrones. Ameto Rosario en ese encuentro se fue de 3-1 con una carrera anotada. Leury García de 1-0 en Manuel Clase salvó su partido número 9 de la estación, pues se fue perfecto en un episodio de un hit, no permitió vueltas, ponchó a 3, su efectividad bien bajita, enana, de 1.14. El encuentro finalizó 3-1 en 7 episodios como estaba pautado. Ahí vemos a José Ramírez, aquí falló con este batazo directamente hacia el left field. Posteriormente a ese turno conectó un cuadrangular bestial. Director, podemos ir al siguiente resultado. Ya se mencionamos que lo ganó Cleveland con el jonrón de José Ramírez. En este, los Royals de Kansas City estaban frente a los Piratas de Pittsburgh. Por los Reales, de 7 carreras que anotaron, lograron vencer a los Piratas, que solo anotaron 3. Lanzó Mike Minor por los Reales. Victoria número 4, tiene 4-2 ahora. En 6 episodios permitió 2 vueltas, ponchó a 7 y otorgó un boleto. Cole, el lanzador del equipo de los Pirates,
perdió 0-2 en 4 episodios, 3 vueltas, 0 boletos, 5 ponches. Los dominicanos a la ofensiva: Gregory Polanco se fue de 4-1, Eric González se fue de 4-1, Carlito Santana se fue de 4-1 y el mejor a la ofensiva, el hijo de Raúl Mondesi. Adalberto Mondesi, el shortstop de los Reales de Kansas City, batió de 3-2 con una carrera anotada y 2 carreras empujadas en esa victoria de los Reales de Kansas City. Llegó Adalberto Mondesi a batear muchísimo, está encendido por cierto y está con 360 de promedio de bateo. Ha despertado un poquito más al equipo de Kansas, que se vio muy feo en una racha negativa sumamente extensa, muchísimos perdidos consecutivos. Vamos ahora a los Marineros de Seattle, el director, que ayer también tenían un encuentro de suma importancia frente al equipo de los Atléticos de Oakland. Estos partidos entre rivales divisionales siempre son importantes ganarle para usted descrecer, al contrario, para usted crecer y hacer decrecer al contrario con respecto a su récord. Los Marineros ganaron 6-5, fue en extra inning, partido en entrada sexta, se fue 4-4. En el 10º Oakland hizo una, se puso 5-4. Y con la regla esta del corredor en segunda, Seattle aprovechó e hizo 2 en el cierre de ese episodio, el 10º, y logró ganar el partido. Capellian en 3 2/3, 4 vueltas limpias, 3 boletos, 3 ponches. Gilbert en 6 episodios, 2 vueltas limpias, 1 boleto, 5 ponches. Y el señor Rafael Montero, el dominicano, lanzó un episodio de 2 hits, no permitió vueltas y ponchó a 2 contrarios en ese encuentro, repito, de los Marineros de Seattle en el T-Mobile Park de la ciudad de Seattle en el estado de Washington. Puede bajar acá, director. Entonces eso fue lo que vimos en este primer bloque de resultados de Grandes Ligas. Mencionar, ustedes saben, ya soltando un poquito el béisbol y pasando a Europa, específicamente al partido de la Champions, al final de Champions y lo que sucedió posteriormente, lo que podría suceder, porque recuerden que ahora viene la Eurocopa, una liga de naciones donde los equipos representativos, los seleccionados de las naciones europeas, se ven la cara para buscar el campeón europeo, que por cierto, este año ya se ha hablado de Bélgica, del señor Kevin De Bruyne, quien precisamente recibió un golpe bastante fuerte en el último partido de Champions, el partido que perdió el Manchester City, que por cierto era nuestro favorito desde el primer día, y navegamos mucho, nadamos mucho y en la orilla lamentablemente nos ahogamos con el Manchester City, porque este encuentro de Champions lo perdió del Chelsea 1-0. El Chelsea le tenía la medida tomada al Pep Guardiola, aparentemente. Tuchel, el alemán, supo cómo dominar a este equipo del City, que había sido demoledor durante toda la campaña. Por cierto, Tuchel había conseguido, señores, despertar a este equipo del Chelsea, que fue en la mitad de la campaña prácticamente que entró con ellos jugando débil. Se enfrentó a este equipo del City en una de las últimas fechas de la Premier League, le ganó 2-1. En otro partido, para dejarlo eliminado de la Copa Inglesa, le ganó 1-0 y ahora repitió. No es casualidad, es el dominio del equipo del Chelsea sobre el Manchester City. Le ganó 1-0 la final de la Champions y se coronó por segunda vez este equipo del Chelsea, dejando en sueño en la búsqueda del primer campeonato del Manchester City y dejando en sueño la búsqueda de otro campeonato después de 10 años del Pep Guardiola. Ahí tenemos un campeón nuevo, el Chelsea dominó en la Champions. Ojalá, bueno, con el golpe, señores, ya no va a tener, se le puso negro rápido ese ojo izquierdo a De Bruyne. Se hablaba de cirugía, no va a tener que ir a cirugía, se va a agregar rápidamente al equipo de Bélgica, a la selección de Bélgica. Es de Bélgica el señor De Bruyne y va a jugar en esta Eurocopa sin tener que pisar el quirófano, repito, con esa acción. Director, vamos al segundo bloque de resultados de Grandes Ligas para seguir con el desempeño o el desenvolvimiento de nuestro espacio. Aquí vemos precisamente al señor Johnny Cueto, el dominicano de 3.86 de efectividad y 3-1. Vemos con un tremendo viraje. Wade Jr. atrapó a Won tranquilito intentando estafarse la almohadilla. Seguía navegando bien en el cuarto episodio, había permitido una carrera Johnny Cueto, pero se recuperó de ella. Y acá, con este aldabonazo salvaje, con corredor en primera, Ivan Longoria le dijo tiquiti, recógela, pero del otro lado porque le dio un hombre con poder, el tercera base de los Giants.
la puso bien grande del otro lado, 3-1. El batazo de Mauricio Dubón también para el otro lado, ya 4-1, y ahí estaba cómodo el dominicano. Bueno, celebración de la pareja, atrapó la pelota y lo celebraba contento Dubón también por eso. 6-1. Los Gigantes de San Francisco se llevaron esa victoria a costa de los Angels de Anaheim. Y en ese partido, el dominicano y constancero por demás, el señor Juan Lagares, logró logró batear en un solo turno como emergente para out. Lamentablemente no se envasó y se fue por tanto de 1-0 en ese encuentro. Johnny Cueto ganó el partido, tiene 4-1, 7 episodios de 5 hits, una vuelta, 5 ponches y 3.45 de efectividad. Repito, la actuación de los dominicanos en buena labor monticular de Johnny Cueto, y Juan Lagares por el equipo de los Angels de Anaheim se fue de 1-0 como emergente. Vamos a ver de los Padres de San Diego, a propósito de que vimos el de San Francisco. El de los Padres fue frente a los Cubs de Chicago, precisamente en la ciudad de los vientos. Los Frailes pretendían alcanzar la victoria, y vemos aquí a Will Meyer, quien tenía a Fernando Tatis tercero corriendo en la tercera base, y aprovechó con este batazo por el right field para anotar. Javi Baez, Tiquiti, recoge la que le dio un boricua con todo el poder del mundo por el center field del Wrigley Field, y cortitito le quedó por esa dimensión. No, ni te vire, porque ese está del otro lado, el perreo y todo, incluido todo. Aquí vemos este roletazo, Fernando Tatis está atrapado, out en primera, en segunda. ¡Oh! Se durmió el segunda y Tatis no desaprovecha ninguna oportunidad. ¡Qué bien! Cuánta es la elasticidad, cuánto agilidad tiene el dominicano. Aquí vemos, es debajo donde se pega, hermano, no es encima. Ahí pagó por ello. Vemos aquí a Chris Bryant también con un batazo bien profundo. Cuando esta brisa está a favor, le tumbó el vaso a uno de los fanáticos, allá uno de los parroquianos del Wrigley Field, el señor Chris Bryant, sí, se lo tumbó con todo, sigue atrapando pelotas. Y Fernando Tatis tercero, que no cree en nadie. ¡Tiquiti! Recógela, esta viajó a 423 pies. ¡Wow! Con todo por el right field. Cuánto poder, el hombre sensación, el hombre del momento, el hombre del dinero y que se gana su dinero. Fernando Tatis tercero, y este también, este boricua, Javi Baez, shortstop del equipo de los Cubs de Chicago, tampoco cree en nadie, conectó su segundo cuadrangular, y vemos aquí cómo pide la fanaticada del Wrigley Field ovacionar al señor Baez, sale y todo el mundo de pies a festejar. 7-2, los Cubs de Chicago se llevaron el partido, no sin ver el cuadrangular de Fernando Tatis tercero, ese cuadrangular número 16 de la campaña para el Bebo de San Diego, quien se fue 3-1 con 2 anotadas, 1 empujada. Ese jonrón, repito, el 16, 299 está bateando de promedio. Manny Machado de 4-1, Julio Mateo se fue de 1-0, y Sergio Alcántara por el equipo de los Cubs de Chicago de 1-1 con una anotada, y tiene 500 su promedio a la ofensiva. Director, vamos a ver otros resultados. Los Dodgers de Los Ángeles, puede bajar el eco un poquito por favor, que se oye igual acá. Los Dodgers de Los Ángeles se enfrentaban a los Cardinals de San Luis. En ese partido, los Dodgers ganaron 9-4. John Flaherty en 5 episodios, 2 vueltas limpias, un boleto, 9 ponches. Trevor Bauer logró su victoria número 6 de la campaña por los Dodgers de Los Ángeles. Flaherty salió sin decisión, mantiene su récord en 8-1. 6 2/3 para Bauer, permitiendo 3 vueltas limpias, 4 en total. Un boleto y 5 ponches. Génesis Cabrera, el dominicano, fue vapuleado de San Luis. Blown safe número 1, primera vez que pierde la oportunidad de mantener la ventaja el señor Génesis Cabrera por San Luis. En 2/3, un hit, 2 vueltas limpias ambas, 3 boletos y 2 ponches. Por cierto, ningún dominicano vio gestión a la ofensiva. Alberto Pujols estuvo descansando por ahí. Otros resultados, los Metropolitanos de la ciudad de Nueva York le ganaron a los Diamondbacks de Arizona en Phoenix, Arizona. Jacob deGrom no era para menos, tiene 4-2. Qué bien que esté aprovechando el equipo de los Mets las buenas salidas de deGrom, y deGrom que aproveche cuando los Mets batean. Tienen 4-2 porque es un tremendo lanzador y siempre está lanzando muy bien. En 6 episodios, 2 hits, no permitió vueltas ni limpias ni de ningún tipo, 0 boletos, 8 ponches. Estuvo muy bien deGrom con los ponches más que entradas, no permitió ni siquiera boletos ni carreras. El señor Kelly, Merrill Kelly, en 2-6 pone su récord ahora en 6 2/3, 9 hits, 5 vueltas limpias las 5, 2 boletos, 6 ponches. Miguel Castro
El hole número 4 en 1 1/3, 2 hits, no permitió vueltas, no boletos, no ponchó a nadie. Yeuri Familia en un episodio, 1 hit, no boletos, no carreras, 2 ponches. Ketel Marte de 4-1 y Jonathan Villar de 4-1 fue la participación quisqueyana en ese partido escenificado específicamente en Arizona. Saliendo de ahí, director, puedo bajar acá, gracias. También hablando de béisbol, se está desarrollando el preolímpico de las Américas para esos Juegos Olímpicos de Tokio, que por fin parece que se va a desarrollar, y ojalá que se desarrollen estos Juegos Olímpicos de Tokio, porque de verdad el mundo necesita ver competición internacional donde precisamente pueda empujar a su país en las diferentes disciplinas y con esto tirar un poquito de lado esta difícil situación que nos ha creado el COVID-19. En la jornada de ayer, la República Dominicana tenía un enfrentamiento frente a Puerto Rico, en el que Dominicana se logró imponer frente a los boricuas con marcador de 5-2. Una magnífica labor monticular del señor Raúl Valdés, el cubano dominicano, quien precisamente logró victoria en ese encuentro, y además de Valdés, logró batear muy bien Gustavo Núñez, que se fue de 3-3 con un triple. Esos fueron los líderes de ese partido. Valdés en 7 entradas le permitió 2 carreras a los boricuas, y ese partido 5-2 coloca a los dominicanos en una situación bastante buena. El próximo partido será en la República Dominicana contra Estados Unidos en el estadio de Ballpark en Palm Beach, West Palm Beach, precisamente, donde República Dominicana enfrentará a Puerto Rico en este clasificatorio para el Mundial. Si logramos ganar a Puerto Rico, veremos qué pasa frente a United States of America, a los Estados Unidos de Norteamérica. Por otro lado, director, también hablando de esa situación de República Dominicana, hay un dominicano que está pasando una situación sumamente difícil. Tenemos imagen por ahí, por favor, si la puede colocar en nuestra pantalla. Ya esa fue la que dimos de la República Dominicana, que logró la victoria. Vamos a la siguiente imagen. Nos referimos a Marcel Ozuna. Así que por favor, director, colóqueme a Marcel Ozuna por ahí, porque Marcel Ozuna está llevando una situación sumamente incómoda por violencia doméstica. Recuerden que ha sido, podría perderse 8 millones el señor Marcel Ozuna, quien fue apresado por violencia doméstica, por golpear a su pareja. Está, recuerde, un gran protocolo, una gran medida, una gran regla en los Estados Unidos, específicamente en las grandes ligas, con los jugadores que incurren en este tipo de acción, y es muy lamentable. Marcel Ozuna debió, aquí dice ahora, que una información emanada desde la misma página de los Bravos de Atlanta, de que Marcel Ozuna obtiene fianza, va a estar libre por fianza, unos $200,000, y que además de eso fue acusado por intentar estrangular a su pareja. Está ya en proceso de divorcio, hace tiempo que debió hacerlo, no debió esperar tanto, debió someter esa orden o ese caso a divorcio hace muchísimo tiempo, porque hace un tiempo atrás, no sé si ustedes recuerdan, Marcel Ozuna ya le había dado unos golpecitos a su esposa por unas trifulcas que siempre tenían, y antes de eso la esposa le había dado con una olla en un ojo, le dio en el rostro, se lo llevó directamente al hospital y a estar fuera durante un tiempecito de las grandes ligas, precisamente por este golpe. Tanto le da él a ella como ella a él, y lamentablemente así no puede ser, porque va a llegar a una situación sumamente difícil. Hay 3 hijos que han procreado en ese matrimonio. Marcel Ozuna ha ganado alrededor de 50 millones en la MLB, y la mitad de esa fortuna pertenece a su esposa, de no haber un acuerdo secreto, un acuerdo previo. Tendrá que dar ese dinerito. Ya van varios jugadores suspendidos con mínimo de 50 juegos, entre ellos los más sonoros, Odubel Herrera del equipo de los Phillies de Filadelfia, Domingo Germán, el dominicano hace unos años, que ahora es que está tirando Domingo Germán, Haroldy Chapman, también el cerrador de los Yankees de Nueva York. Muy lamentable. En el caso de Herrera y Germán, fueron suspendidos por más partidos, por 80 partidos, por el caso de gravedad. En el caso de este señor, también podría pesar una suspensión bastante grande en el caso de Marcel Ozuna. Qué pena por él, qué pena por los Bravos de Atlanta. Y a propósito de los Bravos de Atlanta, director, vamos a ver cómo pasó el partido de los Braves ayer sin Marcel Ozuna. Sin él, ganaron como quiera 5-3. Rocks en 5 episodios le permitió 4 vueltas de 3 boletos,
7 ponches, 2 y 5 es su récord. Charlie Morton por los Bravos logró victoria, ahora tiene 4 y 2 en 5 episodios, 3 vueltas, 3 boletos y 6 ponches. En ese partido a la ofensiva, Juan Soto de 2-1 con una anotada. Se está quedando atrás Soto, de Tatis, de Guerrero, de Acuña, se está quedando bien atrás, a ver si despega. Castro de 3-0 con una anotada. El señor Víctor Robles de 1-0. Por cierto, para ese partido logró disparar jonrón en su primer turno al bate el señor Ronald Acuña Jr., quien tiene ya 16. Mucho poder ha presentado el venezolano, ha mostrado su calidad como pelotero, como jugador, sin lugar a dudas. Ha estado un poquito débil en cuanto al porcentaje de bateo en las últimas semanas. Recuerden que estaba encumbrado por 400 y tanto y ya está bateando 200 y tanto. Se ha enfocado más en su poder el señor Ronald Acuña Jr., que esperemos que en los próximos partidos también logre conectarse con el promedio de bateo y tenga una mejor campaña para llevar esa competencia fuerte con Tatis tercero en la Liga Nacional y con los latinos de manera general, Gleyber Torres, que ha estado muy débil, pero también con Carita Devers, que ha estado encendido, y encendido ha estado Vladimir Guerrero Jr. Vamos a ver, director, qué pasó con Filadelfia ayer. También tenía un partido frente a Cincinnati y lo que recibió fue pura paliza, puros palos. Cincinnati logró ganar 11-1. En ese encuentro, Vince Velázquez logró lanzar 3 episodios solamente de 6 vueltas. ¡Wow! Limpias todas, 3 boletos, 3 ponches, su récord en 2-1. Wade Miley sacó la mejor parte del encuentro, ganó su partido número 5, ahora tiene 5-4 en 6 episodios, 6 hits, 1 vuelta, 3 boletos y 6 ponches. Héctor Neris, por el equipo de los Phillies, 1/3, solo fue a enfrentar a un pelotero, lo sacó de circulación, le sacó out. Michael Félix, por el equipo de los Rojos de Cincinnati, en un episodio, permitió un hit, no permitió vueltas ni boletos, otorgó, pero tampoco ponchó a nadie. Jan Segura, el único dominicano a la ofensiva, jugando la segunda base de 4-1 con una carrera anotada. Y vamos a aprovechar, director, para ver qué pasó con uno de los rivales de división de los Rojos de Cincinnati. El equipo de Milwaukee, los Brewers, estaban en Wisconsin esperando tranquilito en el American Park. Ahí vemos recuerden que ayer, por cierto, no les he mencionado, era el Memorial Day en los Estados Unidos, el día donde se conmemora y se celebra, se recuerda a esos héroes caídos en batalla por los Estados Unidos, esos militares principalmente, que han perdido la vida entregando su cuerpo, entregando todo por su nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Vemos ahí a Burns, el lanzador de los Cerveceros de Milwaukee, que iniciaba muy bien frente a estos Tigers de Detroit, que venían de barrer a los Yankees de Nueva York en el Tiger Field, en el Comerica Park, y vemos acá cómo logró el señor Burns salir de ello en el primer episodio. Repito, habían barrido a los Yankees de Nueva York, que han estado muy mal esos Yankees, no solo perdiendo de Detroit, sino de otros conjuntos. Vemos acá cómo seguía Burns intratable. En esta ocasión un boleto, estaba fuera y venía los sacos llenos en ese segundo episodio frente a estos Tigres de Detroit que seguían amenazando e intentaban seguir esa racha de 3 partidos consecutivos que llevaban, pero el equipo de Milwaukee le salió un poquito agrio en esas pretensiones. Vemos acá cómo llevaba el ponche Burns, así salen los grandes de esos momentos de aprieto. Lanzamiento que iba cortando el mismo terreno, el mismo centro del plato, y no logró localizar en esta ocasión el bateador de los Tigers de Detroit. Nomar Mazara, quien ha estado muy débil en ofensiva, 194 de promedio, 2 jonrones, iba ahora a tratar de empujar alguna carrerita por el equipo de Detroit, y vemos acá que saca un roletazo por primera y sale sin más ni menos el lanzador de Milwaukee. De ahí para allá se creció. Ese partido tuvo a Jeimer Candelario con una buena actuación ofensiva, se fue de 4-2, conectó un doblete, el número 13 de la campaña para el dominicano. Además de eso, batea 286. Nomar Mazara de 1-0, vimos precisamente el turno en el home play de Mazara fallido. También Gregory Soto participó en ese partido como lanzador en un episodio, permitió un hit, no permitió vueltas, ponchó a uno, sí fue out claramente. 3.00 de efectividad. José Cisnero en 1/3 permitió una vuelta, no permitió carreras limpias, permitió una pero no fue limpia, 4.15 de efectividad. Esa que permitió
sigue siendo de esas carreras que para mí son muy, muy merecidas. La ponen sucia, sí, pero ni siquiera sucia pudiera marcarle, porque también pierden los partidos. Por ejemplo, Cisneros perdió ese partido y le marcaron una carrera sucia, porque ese partido se fue a extra inning. Y en el extra inning, con el corredor que ponen en segunda, le lograron anotar a Cisneros ese corredor con un solo hit que permitió. No fue a ese precisamente, pero ese anotó. Y la carrera se la marcan, también le marcan la derrota a Cisneros en esta oportunidad. Este es el 6º episodio. Vemos aquí a Jonathan Scott, el curazoleño, el hombre de Países Bajos, y vemos acá cómo le dio este aldabonazo salvaje de foul con corredor en la tercera base, y eso asustó bastante a los dos parroquianos de Milwaukee. Vemos intentando decir que era foul, y sí, fue foul, claramente. Miraron los árbitros, buscaron las conclusiones, y el propio Jonathan Scott sabía que esa se había ido por el lado equivocado, pero fue bastante cerca. Fue prácticamente por encima de la barda, y vemos la repetición. Dice, no señor, foul, el batazo. Nuevamente Scott, otra vez saca un rafagazo salvaje por el mismo lado, y tenía que cuidarse este señor, porque le estaban amenazando esta oportunidad con cuadrangular, con un partido 0-0 y ya bien alto en el 6º episodio. Vamos a ver en qué terminó. Wow, bastante cerca pasó esta. La otra fue más cerca, la otra pudo haber incluso causado confusión, pero no se dio. Jonathan Scott conectó el sencillo, se iba 1-0 el equipo de Detroit con esta buena pieza de bateo que todo el tiempo persiguió Jonathan Scott frente a Burns. Vamos a continuar con este partido. En ese encuentro, Willy Adames se fue para la calle con el cuadrangular número 2 de la campaña para él con el equipo de Milwaukee. Después que llegó a Milwaukee, solo ha bateado el shortstop dominicano Willy Adames. Está bateando 333 con ese equipo de los Cerveceros, y precisamente vemos aquí a Adames, pero de manera global 223. Recuerden que salió del equipo de Tampa Bay con un récord muy malo, con un porcentaje de bateo muy malo, por ciento y tanto, pero acá ha encontrado su espacio y ha encontrado un buen ritmo. Está de segundo bate, por cierto, terminó bateando de 4-2 con una anotada y 2 empujadas, y ese cuadrangular es el 7º de él de la campaña, el segundo con Milwaukee, pero el 7º de la campaña. Vemos aquí la garra de ese señor que está eufórico. Entró Christian Yelich y luce mejor equipo ese de Milwaukee en definitiva. Director, puede bajar acá. Ya vimos ese resultado, vimos el jonrón del quisqueyano, y decir, por otro lado, soltar un poquito el béisbol e irnos en este bloque a las informaciones internacionales. Y la República Dominicana, recuerden que está jugando en la Liga de Naciones en el voleibol femenino. Una gran participación. Ayer las dominicanas ganaron 3-0 a Corea del Sur, donde Brayely Martínez hizo su debut en ese certamen y lideró la ofensiva de las ganadoras, las dominicanas, con 16 puntos. 3-0. Las reinas del Caribe siguen mostrando el gran nivel que tienen en este voleibol internacional. Qué bien por nuestras reinas del Caribe, que sigan desempeñando su ritmo de esa manera, porque de verdad que tienen suficiente material para estar entre las mejores del mundo. Y veremos qué pasará en estos Juegos Olímpicos, porque ahí sí se enfrenta a grandes conjuntos como Estados Unidos, el mismo Italia, las chinas, brasileñas. Es sumamente incómodo en esa instancia para cualquier equipo del Caribe. Para la República Dominicana, que es el mejor del Caribe, por el momento le arrebató ese espacio hace muchísimos años a Cuba. Todo empezó en esos Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003, donde le ganamos una final a Cuba, donde nadie pensaba que iba a suceder, sucedió, y de ahí para adelante floreció con Cristóbal Marte la selección dominicana de voleibol, y jamás ha bajado de ese nivel. 2003 a la fecha, unos 18 años encumbrada como la reina del Caribe y la mejor del área, esa selección de la República Dominicana en voleibol femenino. Vamos a otro bloque del béisbol de Grandes Ligas, director, porque tenemos mucho que hablar de NBA más adelante. 11-2, los Astros de Houston se llevaron a Eduardo Rodríguez y al equipo de los Medias Rojas de Boston en 4 2/3. Rodríguez permitió 7 hits de 6 vueltas, limpias todas, 2 boletos y 4 ponches. 5-4 ahora es su récord. José Urquidy logró victoria, tiene 4-2 en su récord, 6 episodios de 3 vueltas, 1 limpia, la única que permitió, 1 boleto y 9 ponches. Por ahí el señor Fili Valdés, el dominicano, en 1 inning y 1 tercio,
permitió 2 hits, una vuelta, fue limpia, no otorgó boletos, ponchó a 2, pero su efectividad se golpeó un poquito tras esta salida. Enolis Paredes, el también dominicano, de los Astros de Houston, en un episodio no permitió ni hit ni carreras, no otorgó boletos y ponchó a los 3 peloteros que enfrentó. Los 3 bateadores que se enfrentaron a Enolis Paredes se fueron por la vía del ponche. Rafael Devers, de 3-0 en ese partido. Denis Santana se fue, Domingo Santana. Dani Santana. Denis es el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles. Y Dani Santana. De 4-0 se fue en ese encuentro Santana, quien ha llegado a ese equipo de Boston debido a lo mal que ha estado pasando ese conjunto de los Medias Rojas. Mencionar, director, que también ayer tuvo un partido el equipo de los Yankees de Nueva York. Nosotros siempre vemos estos dos conjuntos uno detrás del otro. Jameson Taylor, nombre que tiene 5.06 de efectividad, lanza bien las 2 primeras entradas, pero en el tercero y cuarto siempre recibe palos. Aquí vemos a Manuel Margot, precisamente en ese tercer episodio, empujando la primera carrerita para los Rays de Tampa, que no creen absolutamente en nadie, los que comandan el primer lugar del este. Vemos este batazo profundo a todo vapor, va Aaron Judge, a ver si le alcanza, pero no Judge. ¡Ay! Tenía oportunidad Judge. No creo realmente, fue un batazo muy alto. Estaba cerca de la barda, aquí vemos, con ese tamaño, quién sabe. Randy Arozarena, ahora vemos sacando este batazo salvaje entre el short y la tercera base. Por cierto, Arozarena en todos los grandes momentos de Tampa Bay Rays se ha visto en esta campaña y en la pasada. Vemos acá al dominicano Miguel Andújar por fin Miguelito. Miguel Andújar se fue para la calle, primer jonrón para él en la campaña por los Yankees de Nueva York. El señor Andújar se fue de 4-2 en esa victoria de los Rays de Tampa Bay, 3-1. El único que logró anotar, empujar, fue Andújar con ese cuadrangular, esa carrerita. De 4-2, una anotada, una empujada, primer cuadrangular para él, batea 242. Gary Sánchez entró como emergente, jugó la receptoría al final por Higashioka y se fue de 0-0 con un boleto. Manuel Margot de 4-1 con una empujada, precisamente el batazo que vimos en ese turno iniciando partido. Wandy Peralta, el lanzador de los Yankees de Nueva York, relevista, en un episodio, un hit, no permitió vueltas, no permitió boletos, ponchó a 1 y 3.15 de su efectividad. La vio reducir un poquito. Recuerden que hace unos días le dieron a Wandy Peralta en rol de relevo con esos Yankees de Nueva York, que tienen un relevo formidable. Otro partido, director, Minnesota, estaba enfrentando a los Orioles de Baltimore, precisamente en el Calder Jack Oriole Park. Vemos acá, iniciando ese encuentro, como Jorge Polanco iba a enfrentar con 2 a bordo, y este roletazo era lo que sacaba bueno para uno, doble play, pero no evitaba la primera carrerita de este equipo de Minnesota, que ya estaba 1-0. Y este batazo bien conectado detrás de ella, Rex Snyder. Pero ven acá, se mareó Rex Snyder. No supo medir ese batazo y vemos cómo choca con la pared. No, quería que le hicieran el estadio más largo. Bárbaro, abusador, 2-1 el partido. En el inning número 10 había anotado el de la segunda base y este le puso la tapa al pomo. Ese fue Jorge Polanco, cuadrangular salvaje. El Calder ya Oriole Park le quedó cortitito al dominicano. Aquí vemos el partido, estaba 3-1 con el corredor que pone en segunda anotando, y sin out tenían corredor en segunda los Orioles, pero después de 2 outs sacado por Hansel Robles, vemos acá el tercero en mano del right field y 3-2 ganó Minnesota sobre los Orioles. En ese partido, el dominicano Jorge Polanco, vimos el aldabonazo por el right field, cuadrangular en la entrada número 10, en entrada extra, 5-1 con un anotado, 2 empujadas. Ese jonrón fue el número 5 para él. Está bateando 230. Nelson Cruz se fue de 4-0. Sigue bajando estrepitosamente el promedio de bateo. El montecristeño Nelson Cruz, quien había iniciado la temporada con muchísimos jonrones, había iniciado la temporada con buen promedio de bateo, pero lamentablemente está pasando por un slump, está pasando por un momento pésimo. 272 ahora su promedio de bateo, tras irse en blanco en 4 turnos. Miguel Ángel Sano, nunca ha tenido un momento bueno en la campaña, bueno, exceptuando los 3 jonrones de un partido, y que en 2 partidos posteriores conectó un cuadrangular, pero ayer se fue de 4-0 y está bateando 163. Eso no da ni para los chicles de pasar la tarde masticando del señor Miguel Ángel Sano. 163. Michael Franco también ha estado muy mal en la campaña, se fue de 4-0, logrando anotar una vuelta. No logró anotar nada.
se fue de 4-0. Bueno, sí, logró anotar porque el que estaba en segunda había fallado, el último out del 9º episodio fue él, entonces lo colocaron en segunda en el 10º episodio y eso lo marcan como anotada, que también, bueno, anota él, pero con qué mérito, ni siquiera por darle el último out en el 9º episodio, lo ponen en segunda, si anota ya tiene una carrera anotada. Esas son de las reglas que hay que verificar más adelante en las Grandes Ligas. César Valdés, un episodio, no permitió ni hit ni carreras, un ponche, 5.03. Tiene efectividad en 5.03 a pesar de tirar ese episodio en blanco, porque hace unos días César Valdés lo que tiraba se lo devolvían a 1000. Muchísimas carreras, en menos de un episodio le anotaban 3, le anotaban 2. Y después de transitar también Valdés, porque inició una muy buena temporada en las Grandes Ligas, pero ese trecho de tiempo le lastimó su efectividad y ahora la baja un poquitito a 5.03, que es allá arriba todavía. Hansel Robles logró su salvamento número 4, otra injusticia con una carrera anotada. Para él le anotaron una, pero no fue limpia, fue esa de la regla. Un episodio de un hit, esa vuelta no fue limpia, no permitió limpia, 2 ponches, un boleto y su efectividad la baja a 3.42. En ese sentido, está bien Hansel Robles en la efectividad, aunque para un lanzador de un episodio que pretende estar en la élite de los lanzadores relevistas, eso de permitir un 3.42 de carrera es un poquito alto. Mira, por cierto, en el partido que hablamos de los Yankees de Nueva York, el abridor fue el veteranísimo Rich Hill. Rich Hill, el de los Dodgers de Los Ángeles, hace unos años, ahora está con el equipo de los Rays de Tampa y tiene 3-0 en esta campaña frente a los Yankees. Frente a rivales directos, tiene muy buen récord, tanto contra Boston como contra los Yankees, pero contra los Yankees específicos tiene 3-0 y ya con eso yo diría que se ha ganado el dinero que le está dando los Rays de Tampa para esta campaña. Pues al ganarle 3 a los Yankees es hundirlo más en su propia división y ayudarlo a sacar un poquito más de ventaja. Tiene 41 años de edad, ya ese veterano con una efectividad de 0.78. ¡Wow! En el mes de mayo. En el mes de mayo fue intransitable. Recuerden que incluso la racha de los 11 partidos consecutivos de Tampa, el que inició el primer encuentro fue Rich Hill. Lanzó otro en el medio, indomable, y cuando perdieron la racha también fue Rich Hill que lanzó, pero lanzó fenomenal. No fue culpa de él de que esa racha se viera lastimada, porque estuvo muy bien el señor Rich Hill en ese trecho de tiempo y así sigue en el desempeño de su labor hasta el momento. Eso fue lo que pasó ayer en el béisbol de Grandes Ligas de manera general y algunas otras informaciones. Ahora vamos a ver los resultados de la NBA y vamos a Bill colocaba 110, 109 y no se sabe dónde estaba el dinero, 113, 110, TJ McConnell logrando este disparo, no conseguía nada. Aquí Westbrook se va con 1 minuto delante, la pelota y el donqueo, la asistencia para Westbrook, 115, 112 y este fue sentenciando el encuentro. 118 puntos para Washington Wizards. En esta ocasión conseguía Westbrook un triple doble, el número, uno de los tantos que lleva en playoff, 19 puntos, 21 rebotes, y logró ese partido ganado el equipo de Washington para poner la serie 3-1. Recuerden que estaban 0-3 en el total con el primer equipo del este de la conferencia, del este de la NBA, y precisamente poner la serie con un poco más de chispa. Esa es una serie de poca esperanza para Washington. El equipo de Filadelfia ha estado jugando muy bien durante toda la campaña, no ha dejado de ser en playoff frente a los Wizards, y los Wizards por lo menos logran no irse como se fue el equipo de Heat de Miami blanquito en sus aspiraciones. Este fue el cuarto de esta jornada, van a Filadelfia, recuerden que es 2-2-1-1-1, para que no se queden sembrados en una casa de 3 partidos consecutivos, porque eso le daba quizás la ventaja al peor de los sembrados, porque si usted lograba ganar un partido en casa ajena, iniciando serie, entonces le tocaban 3 en su casa, ahí podía terminar con las aspiraciones del contrario. Como sucedió una vez con Dallas, recuerdo Dallas frente al Heat de Miami en una final de NBA. Dallas era ampliamente favorito en esa final que tenía a Shaquille O'Neal y a Dwayne Wade. Dallas comenzó ganando los 2 primeros partidos en su casa, tenían 2-0 la serie, pero después se trasladó a Miami y los 3 partidos de Miami los ganó en su casa, se puso 3-2, volvían a Dallas, donde podía tener la esperanza Dallas de volver a ganar, pero el primer partido de esos 2 restantes lo ganó el Heat y automáticamente se llevó la serie 4-2, en 6 partidos 4-2.
esa serie, 2 partidos ganados por Dallas, iniciando, después 4 pisados. Miami de Dwayne Wade y Shaquille O'Neal lograron ese campeonato. Vamos a otro partido que inició con victoria, la serie, el equipo del Memphis Grizzlies. Memphis ganó el primer encuentro frente a los Jazz de Utah sin Donovan Mitchell, ya para no ser alcanzado. Estaba de 10 el partido, terminó 120 por 113, Mitchell 30 puntos, 8 asistencias, Jazz Morán